Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Foro 89.5, esta mañana del 11 de mayo del 2023. Como siempre, un gusto llevar una emisión más de su programa y hacer la invitación para que participen con nosotros como cada jueves. En un momento más aparecerán los números en cabina para que hagan llegar sus comentarios y participaciones sobre lo que abordemos el día de hoy. Manu, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Paco, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias al auditorio por escucharnos. Y sí, estamos directamente para que nos hagan llegar los comentarios a través de la transmisión de TV UAC y Radio UAC. Así es. Bueno, nada más rápido leer el comentario de la semana pasada del el señor Sánchez. Dice: saludos al maestro Paco y a su programa. Referente a lo que está mencionando de la salud en el país, con las medicinas, los panistas en 12 años crearon una estructura de corrupción con laboratorios amigos y compadres para entre ellos comprar las medicinas y todas y sacar al país. Bueno, eso es una realidad. 11 empresas dedicadas a distribuir todos los medicamentos en el país. Era un candado bastante definido en la medicina de nuestro, pues sí, de este rubro tan importante, que poco a poco se ha venido sorteando con las políticas de gobierno. Pero bueno, el día de hoy tenemos un tema completamente diferente, Manu. Sí, es correcto. El día de hoy vamos a platicar sobre este madruguete que realiza el Senado de Morena directamente a días antes de terminar lo que sería el pleno del Senado. Pero primero vamos a escuchar los teléfonos. Aquí tenemos el WhatsApp, que es al 44 22 49 87 88, y si el otro teléfono en cabina, gracias, es el 44 21 92 12 93, también al 44 21 92 12 00 con la extensión 37 120. Muy bien, perdón, hablábamos de este madruguete, este fast track. El fast track de Morena directamente, como en aquellos tiempos del PRI, pero con sus particularidades. Y ahí vale la pena mencionar, ¿no? Primero, de forma general, Morena realiza 14 cambios de ley que son prioritarios para el gobierno de López Obrador y casi en su mayoría, más bien todos, sin discusión, solamente tratando de llevar lo más básico de los argumentos del proceso, algunos de ellos ya cuestionados el día de hoy. Llevan a cabo cambios a la ley importantes de algunos elementos y hasta de instituciones como tal. Desde uno de esos cambios de ley ya dedicamos un programa específicamente platicando sobre el INSABI, la desaparición del INSABI, que se convierte ahora en el IMSS Bienestar, que lo comentaremos así de forma rápida. Entonces, pero hay un contexto por el cual llega a suceder esto, ¿sí? Hay elementos en los cuales el Congreso, como la Cámara de Senadores como tal, tiene planeado sesionar, y después de 24 horas que intentan tratar de sesionar, precisamente porque sabían de esos cambios de ley de urgencia para el gobierno federal, la oposición, sin deseos de realizar discusión, toma el Senado, ¿no? Así es. Sí, hay varios elementos que hay que mencionar para entender cómo, para empezar, por qué se da un fast track, ¿no? Creo que es muy importante como mencionar eso. Y hay que decir que en la Cámara de Diputados como de Senadores, Morena logró en las últimas elecciones garantizarse al menos el 50+1, ¿sale? Es cierto que, como ya habíamos comentado aquí también en el programa, no alcanzó los 2/3 para poder hacer reformas sin necesidad de la oposición. Sin necesidad de la oposición. Bueno, si hubiera alcanzado 2/3, lo que hubiera podido hacer es los cambios constitucionales. Sí, hacer los cambios a la Constitución, lo cual implica estas pues reformas mucho más profundas que atiende pues los diferentes problemas que consideran los gobiernos, pero de una forma mucho más profunda. ¿Sí? Como no se logró los 2/3, pero sí logró el 50+1, la mayoría relativa, entonces con esto lo que puede hacer es
aprobar leyes secundarias, como bien comentas, sin el aval o sin la presencia de la oposición. La presencia de la oposición. Suficiente para cambios de ley esenciales, ¿no? Ahora, no cambios a la Constitución, como bien comentas. No porque estemos diciendo esto, estamos diciendo que sean buenos procesos democráticos, estas formas de aprobar las diferentes leyes, ¿no? Y en este sentido, pues se empezó a plantear una situación donde pues se estaba en pleno debatir varias cosas, ¿no? Que ya se habían aprobado precisamente en la Cámara de Diputados, que era un conjunto de 20 leyes, ¿no? Que se venían a reformar. Ahorita profundizamos cuáles eran. Y una vez que pasa al Senado, en el Senado se empiezan a trabar las situaciones, ¿no? En la Cámara de Diputados se aprueban, pues sí, sin un debate profundo. También la oposición ha tenido esta postura de cualquier cosa que venga por parte del gobierno lo vamos a rechazar. Entonces Morena dice, la vamos a discutir. Si no la vas a discutir y me la vas a rechazar, la apruebo sin debatirla contigo. Sí, y eso lleva al momento en el cual, a días de terminar la sesión parlamentaria del Senado, directamente el viernes 28 de abril, la oposición toma el pleno del Senado. Y eso hace que no se pueda llevar a cabo una sesión parlamentaria con el objetivo de pasar las leyes. Y como estaba por terminar, o sea, tenían creo que 2 días, el lunes se terminaba esta sesión, entonces se tenían que aprobar las leyes que estaban en debate. Ahora, ¿cómo sucede esto o por qué sucede la toma por parte de la oposición? Que también hay que comentarlo, por ahí salió pues la oposición diciendo que esta no era una postura nueva, que la izquierda ya lo había hecho anteriormente. Bueno, sí es cierto, hay que recordarlo, en el 2014 hubo una toma por parte de los diputados de la Cámara, en ese entonces que se estaba discutiendo la reforma energética. Es correcto, ese es el mejor ejemplo, porque eso también nos lleva a, yo recuerdo que después de que se lleva a cabo en el Congreso, de un día para otro, en todos los estados, en 17 estados priistas, se reúnen en fast track y en la noche, en la madrugada, llevan esos cambios de ley para que no solamente se cambie la Constitución, sino para que se aplique la brevedad de forma legal a nivel nacional. Recuerdo ese así madruguete impresionante que ni siquiera nos dio tiempo de reaccionar, oposición o mínimo salir a las calles, nada. Y parte de ello, tristemente, para nuestro sistema, no deja nada para la democracia de México. Morena, el actual gobierno en turno, desde los diputados, tristemente realiza algo parecido, ¿no? Al ver la oposición pausada y la oposición tratando de bloquear. Físicamente lo que sucede es, el Senado queda bloqueado y por la tarde del viernes deciden reunirse en la antigua casona del Senado. Chicotenca se llama la casona. Y en este lugar, la única persona de oposición que se llega a enterar es la diputada Xochitl Gálvez, del PAN. Que llegó y se encadenó. Que dice que ella se logra moverse porque usa bicicleta. Exactamente, y de ahí se encadena precisamente a donde se iba a sesionar. Donde se iba a sesionar, pero deciden, bueno, como está ahí encadenada, vamos a hacerlo en el patio. En el patio ponen mesas, establecieron ahí para hacer una sesión, que se oye raro, pero también hay que comentarlo. Esto no es ilegal, no hay ninguna ilegalidad en hacerlo en un lugar alterno, está dentro de las facultades de la Cámara de Senadores. Sin embargo, aquí lo que más que si es legal o no es legal, o es moral o no es moral, es abonar otra a la vez democracia. La forma, ¿no? Ajá. Porque también Morena puede decirlo, dentro de la legalidad, yo tengo todas las facultades, tengo la mayoría, y si quiero apruebo todas estas leyes, más allá de estás de acuerdo o no oposición. En el café de la esquina, ¿no? sin problema. Sin embargo, pues volvemos a lo mismo, ¿no? De dónde está la importancia, dónde queda la importancia del debate, de la réplica, de incluso la justificación de lo que estás tratando de aprobar, ¿no? Las ideas de la oposición que son tan importantes para reflexionar sobre cada una de las leyes. O sea, si hay oposición, quiere decir porque representan a otras ideas que existen en la nación. Sí, aunque sean minoría, ¿no? Aunque sean minoría, también aquí es la cuestión, ¿no? Sin embargo, aquí yo pondría un paréntesis y te preguntaría, Manu, ¿cómo entonces se puede sortear también el no dejarse como
digamos, intimidar, encadenar por una minoría, ¿no? Porque también eso es una realidad, que no está de acuerdo con lo que la mayoría está aprobando y que esa minoría de alguna forma se salga con la suya, ¿no? Sí, es complicado dar respuesta a ello porque a la vez es también argumentar en favor de las minorías. Si esta democracia no busca y favorece minorías, entonces también vamos a repetir las prácticas políticas del siglo pasado. Sí, eso también es una realidad. Yo creo que lo ideal para haber abonado al crecimiento de la democracia de México es que ambas oposiciones, tanto lo que sería el oficialismo como la oposición, se sumaran al espacio para discutirlo, para que finalmente quienes ganaran son los ciudadanos. Pero por el contrario, estas prácticas que, como bien comentas, no son ilegales, pero no abonan a una democracia que vaya creciendo. O sea, el hecho de hacer leyes en lo oscurito de forma rápida, para nada nos deja satisfechos como ciudadanos y decir, ok, esa ley se pasó y se discutió, o esa ley se evitó, y por tales argumentos, para que quede en el histórico. Entonces, el día de mañana, ¿qué es lo que puede llegar a suceder? Que tristemente estos cambios de leyes lleguen a la Suprema Corte de Justicia, y una vez que lleguen a la Suprema Corte de Justicia, por el simple hecho de que no cumplieron con el proceso, bye, desechas, y lo vamos a regresar otra vez al proceso, ¿no? Sí, que es lo que acaba de pasar, de hecho, con la ley secundaria del Plan B, en la cuestión electoral, que la Suprema Corte de Justicia dijo que no se había debatido lo suficiente, y entonces, como no se debatió lo suficiente, ellos tenían la facultad de cancelar la ley secundaria y no pasa, ¿no? Lo cual también es debatible, ¿no? Creo que nos lleva a otro programa donde podremos hablar el papel de la Suprema Corte de Justicia, que está, digamos, tomando el rol de oposición, que no puede hacerse dentro de la Cámara de Diputados, que no puede hacerse dentro de la Cámara de Senadores, porque ahí tiene mayoría, y entonces, como saben qué va a pasar, aprovechemos que tenemos la Suprema Corte de Justicia, donde además abiertamente hay una ministra que es opositora. Y mayoría de los Y la mayoría ministros son opositores. Sí. Entonces ahora no, también ahí, porque no hubo un debate tanto de la ley, ni siquiera se ahondó en la ley. Incluso por ahí hablaron un par de ministros y dijeron, no, nosotros creemos que la ley tiene una muy buena intención, pero no se debatió, y entonces vámonos para atrás. Y entonces, de esta forma, es la estrategia que se está llevando a cabo para detener también las ventajas que está teniendo ahorita Morena, ¿no? Sí, tristemente ese puede ser el camino final que vayan a tener estos cambios de leyes del Fast Track del Senado. Pero bueno, vamos a detallar algunas de ellas, de qué tratan. ¿De qué fue el madruguete de los senadores de Morena hacia la oposición y para los mexicanos? Para que el ciudadano, usted evalúe, dejamos sus comentarios, qué le parecen si cuando se justifican leyes a favor de la justicia, lo ponen entre comillas, para que el mismo ciudadano finalmente opine. Si esos cambios de ley como tal, si favorecen a la ciudadanía, ¿vale la pena que sean en fast track, o nos esperamos, a la pregunta que tú decías, hasta que tengamos mayoría parlamentaria sumando a la oposición, ¿no? Pues sí. Entonces, uno de ellos le llamaban cambios a la ley 3 de 3. Todos aquellos ciudadanos deudores alimentaria y violadores como tal, o sea, agresores directamente con la pareja, o que haya ausencia de figura paterna económicamente hablando, van a quedar sancionados o van a quedar limitados a ocupar un cargo público o a ser candidateados, ¿no? Sí. Entonces se suma para disminuir este porcentaje y que el día de mañana esas personas tengan